Se ajustó las gafas y se frotó los ojos. La sesión de 3 horas en la que había traducido el testimonio del inmigrante guatemalteco, acusado de agresión, la había agotado. El español del hombre era un dialecto complejo con una mezcla de palabras indígenas, y ella tuvo que esforzarse al máximo para transmitir con precisión su emotivo relato. «Señora Pruitt, hoy se ha superado a sí misma», le dijo el juez Ellington con la cabeza mientras se llevaban al acusado. «Sin usted no podríamos haber resuelto este lío». Mirabel sonrió amablemente. En sus 11 años como intérprete judicial en el Tribunal de Distrito de Cape Girardeau, estaba acostumbrada a este tipo de cumplidos, pero aún así la enternecían. En una pequeña ciudad con una creciente población hispana, sus habilidades eran más demandadas que nunca. «Gracias, señoría». Comenzó a guardar los papeles en el gastado maletín de cuero, regalo del 5º aniversario de Tobin. «¿Le veré mañana para el caso Morales?» «Sí, a las 10. Y prepárate para un largo día». Mirabel asintió y, echándose el maletín al hombro, salió de la sala. En el pasillo, comprobó su teléfono. Ningún mensaje de Tobin. Siempre le había escrito antes, preguntándole cómo le había ido en una vista difícil, sugiriéndole que quedaran para comer. Ahora esa costumbre había desaparecido, como tantas otras pequeñas atenciones. Marcó su número, escuchando los pitidos y mirando por la ventana el cielo ceñudo de octubre. Tras el 5º pitido, saltó el buzón de voz. «Tobin, soy yo. La reunión ha terminado. Estoy de camino a casa. Si vas a llegar tarde, avísame». «Claro que va a llegar tarde», pensó Mirabel, mientras bajaba los anchos escalones del juzgado. Tobin siempre llegaba tarde en los últimos meses. No es que pudiera culparle. El puesto de socio junior en el bufete Brightwood & Partners exigía un compromiso total, sobre todo por parte de alguien que, como Tobin, procedía de una familia sin contactos ni dinero. De camino al aparcamiento, se encontró con Reggie, un secretario judicial con el que había trabado amistad a lo largo de los años. «¿Un día duro?», le preguntó al ver su cara de cansancio. «Igual que siempre», sonrió Mirabel. El hombre utilizaba tal dialecto que tuve que recordar todo lo que me había enseñado mi abuela. «Necesitas tomarte unas vacaciones». Reggie negó con la cabeza. «Todos nos hemos dado cuenta de que últimamente pareces agotada». Mirabel se limitó a encogerse de hombros. No era por el trabajo. Le encantaba el trabajo. La inmersión en los matices lingüísticos, el papel de mediadora entre mundos diferentes. Era uno de los pocos aspectos de la vida en los que se sentía verdaderamente útil. «Es que no duermo bien», mintió. Tobin roncaba cada vez más. Reggie se rió y se apresuró a entrar en el edificio después de despedirse. Mirabel se metió en su Hyundai azul y se quedó un momento mirando su alianza. 11 años. A veces pensaba que Tobin y ella se habían conocido en otra vida. Había sucedido en este mismo juzgado, solo que Mirabel era entonces una novata, nerviosa y preocupada por si sus habilidades no serían suficientes. El caso se refería a un jornalero temporero acusado de robar material agrícola, pero la testigo era su mujer, que casi no hablaba inglés. «Tradúzcale que si miente bajo juramento, empeorará las cosas para su marido», le dijo la joven ayudante del fiscal a Mirabel, en un tono que sugería que ella misma apenas entendía el inglés. «Con su permiso», se enderezó, mirándole fijamente a los ojos. «Le traduciré su pregunta al pie de la letra, sin más suposiciones sobre sus intenciones». El ayudante del fiscal, Tobin Pruitt, según supo más tarde por su placa, se sonrojó y asintió. Tras la reunión, se acercó a ella y le pidió disculpas, admitiendo que había sido poco profesional. Empezaron a hablar y él la invitó a tomar un café. Un mes después eran novios. Un año más tarde estaban prometidos. Mirabel arrancó el coche y se adentró en la carretera que conducía a su casa, en el tranquilo suburbio de Cape Girardeau. Los recuerdos del comienzo de su relación le provocaron una sonrisa nostálgica. Tobin había sido tan entusiasta entonces, lleno de energía e ideales. Hablaba de cómo cambiaría el sistema desde dentro, de cómo ayudaría a los que el sistema normalmente ignoraba. ¿Dónde está ese Tobin ahora? Disuelto en interminables asuntos corporativos, demandas por daños personales y negociaciones de fusiones. Su casa, un modesto rancho de una planta con un cuidado césped, la recibió con silencio. Mirabel dejó las llaves en un cuenco de cerámica junto a la entrada, una costumbre que molestaba a Tobin, y se dirigió a la cocina. Abrió la nevera y se quedó mirando las estanterías medio vacías. Hoy le tocaba hacer la compra, pero después de un día duro,
La idea de ir al supermercado solo la cansaba. Se sirvió un vaso de vino tinto y se sentó en una silla junto a la ventana que daba al patio trasero. Cuando Tobin y ella compraron la casa hace 8 años, soñaban con que los niños jugaran en el césped. Ahora solo había hierba cuidada y un solitario banco bajo un roble. Los niños nunca aparecían. Primero lo pospusieron, construyendo carreras. Luego hubo 2 abortos, tras los cuales Mirabel se deprimió. Cuando se sintió preparada para volver a intentarlo, algo había cambiado entre ellos. Nada catastrófico ni dramático, solo un cambio lento y sutil, como las placas continentales que se separan 1 milímetro al año, pero acaban formando desfiladeros insalvables. El teléfono vibró. Un mensaje de Tobin. Llego tarde. Reunión con Harlow sobre el caso Midland. No me esperes con la cena. Mirabel envió un rápido "di" y bebió un sorbo de vino. Podría haber llamado a una amiga, haber ido al cine o a hacer yoga. Pero en lugar de eso, se quedó allí sentada, observando cómo la última luz abandonaba el cielo, convirtiendo el patio trasero en un espacio crepuscular donde todos los contornos se difuminaban. En momentos así, sentía la soledad con especial intensidad. No la soledad física. A menudo estaba sola y apreciaba esos momentos. Sino esa profunda soledad que puede aparecer incluso en el matrimonio, cuando te das cuenta de que la persona que tienes al lado se ha convertido en un misterio, un extraño, en un caparazón familiar. Terminó su vino y fue a preparar la cena para uno. Una simple ensalada, una rebanada de pan con aceite de oliva. Su apetito había disminuido en el último año, al igual que su entusiasmo por la cocina. A ella y a Tobin les encantaba experimentar en la cocina, hacer noches temáticas, española, italiana, mexicana. Ahora, como mucho, pedían comida a domicilio o calentaban comida precocinada. Después de cenar, Mirabel se sentó en la mesa de su pequeño despacho. Delante de ella tenía una lista de términos jurídicos en español que debía traducir para el nuevo folleto del tribunal dirigido a la población hispanohablante. Se sumergió en el trabajo, disfrutando de la claridad de la tarea. Siempre había certeza en la traducción, equivalencias correctas o incorrectas, significados precisos o imprecisos. A diferencia de las relaciones, donde todo se volvía cada vez más borroso. No se dio cuenta de que las 3 horas habían pasado volando. Solo cuando la puerta principal se abrió y se cerró, Mirabel levantó la cabeza de los papeles. El reloj marcaba casi las 11. Tobin se asomó al despacho, con el pelo rubio revuelto como si se hubiera pasado la mano por él muchas veces. Una costumbre que adquirió cuando estaba estresado. ¿Todavía trabajando?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Su voz sonaba cansada, pero había algo más en ella. ¿Tensión? ¿Culpa? Estoy traduciendo un folleto para el tribunal. Mirabel se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. ¿Qué tal la reunión? Se alargó. Tobin se aflojó la corbata. Harlow cambia de estrategia en el último momento, como siempre. ¿Has comido? Sí, hice una ensalada. ¿Quieres que te deje algo? Sacudió la cabeza. Pedimos pizza para la oficina. Voy a ducharme y a acostarme. No te quedes mucho tiempo despierta, ¿vale? Mirabel asintió, viéndole alejarse. En su andar había el mismo cansancio que en el de ella. Se preguntó si debía seguirle, si debía intentar hablar de verdad, no intercambiar información sobre la rutina diaria. Pero el momento pasó y volvió a inclinarse sobre los papeles. Cuando por fin fue al dormitorio, Tobin ya estaba dormido, tumbado en la cama, de espaldas a la pared. Mirabel se desnudó en silencio, se puso el pijama y se deslizó bajo las sábanas, procurando no molestarle. Antes, incluso dormido, se habría vuelto hacia ella, la habría abrazado, habría tirado de ella para acercarla. Ahora había al menos 30 centímetros de espacio entre ellos, una frontera invisible que ninguno de los dos había cruzado. Mirando al techo, Mirabel se preguntó en qué momento su matrimonio se había vuelto así. No había habido ningún momento dramático, ninguna pelea catastrófica. Solo un desvanecimiento lento, casi imperceptible, hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que vives al lado de un hombre al que antes amabas hasta el vértigo, pero que ahora apenas reconoces. Eso es lo que pasa en los matrimonios largos, se dijo Mirabel. La pasión deja paso a la comodidad, es normal. Pero entonces, ¿por qué se sentía tan desolada? ¿Por qué se le encogía el corazón cada vez que notaba que Tobin evitaba su mirada? ¿Por qué había dejado de compartir con él sus pensamientos y temores, prefiriendo escribirlos en el diario que guardaba bajo llave en el último cajón de su cómoda? Quizá exageraba.
Tal vez solo se trataba de un periodo difícil que superarían, como habían superado tantas otras cosas. Los abortos, la muerte del padre de Tobin, su intento fallido de abrir una agencia de traducción privada 5 años atrás. Tobin se removió en sueños, murmuró algo ininteligible. Mirabel alargó una mano, casi tocándole el hombro, pero la apartó en el último momento. Tenía miedo de despertarlo, no físicamente, sino emocionalmente, de hacerle ver lo que ella misma empezaba a comprender. Su matrimonio se había convertido en una cómoda prisión, en la que ambos cumplían cadena perpetua por un delito que no habían cometido, por no haber conseguido que el otro fuera feliz. Mirabel cerró los ojos, esperando que el sueño la aliviara. Mañana sería un nuevo día, igual que ayer o que el día anterior. Y esta previsibilidad, esta monotonía que antes había considerado una bendición tras una infancia turbulenta, con una madre soltera que se desplazaba constantemente de un lugar a otro, ahora la oprimía como una manta de plomo. Su último pensamiento antes de caer en el sueño fue un recuerdo de Tobin diciéndole una vez, al principio de su relación: «Contigo, siento que por fin he encontrado mi hogar». Ahora su hogar se parecía más a un hotel, donde eran huéspedes educados que casualmente compartían habitación y procuraban no molestarse mutuamente. Mirabel se paró frente al escaparate de la tintorería Puras Intenciones, preguntándose cómo no se había fijado antes en el lugar. El pequeño establecimiento estaba situado en el casco antiguo de Cape Girardeau, entre una tienda de antigüedades y otra de discos de vinilo. El letrero sobre la entrada estaba escrito con un tipo de letra elegante y ligeramente inclinado, y en el escaparate colgaban fotografías en blanco y negro del paisaje urbano, en lugar de los habituales carteles publicitarios. «Prueba en la nueva tintorería de la calle Maple», le aconsejó Victoria, la secretaria del juez, cuando Mirabel mencionó que su tintorería habitual había cerrado. «El dueño es muy interesante, no se parece en nada a los lugareños». Mirabel no había prestado mucha atención a aquellas palabras, pero ahora, al contemplar la inusual decoración de la tintorería, se dio cuenta de lo que Victoria había querido decir. Empujó la puerta de cristal, y el melodioso tintineo de una campana anunció su llegada. El interior era luminoso e inesperadamente espacioso. A lo largo de las paredes había percheros metálicos con ropa envuelta cuidadosamente en celofán, y en el centro había un viejo perchero de madera que habría sido más apropiado para un hotel del siglo XIX que para una tintorería moderna. No había nadie detrás del mostrador, pero desde la trastienda llegaban sonidos de música jazz. «Un momento», dijo la voz de un hombre. «Enseguida estoy con usted». Mirabel miró a su alrededor. Además de las fotografías, había objetos extraños colgados de las paredes. Una vieja brújula, un mapa de las constelaciones, un guante de béisbol descolorido en un marco. El lugar parecía más un museo ecléctico que una lavandería. Un hombre de unos 50 años salió de la trastienda, limpiándose las manos en una toalla blanca inmaculada. Llevaba el pelo espeso y gris, recogido en una coleta descuidada, y unas gafas finas de montura metálica que le daban el aspecto de un profesor distraído. Tenía las manos cubiertas de callosidades y manchas típicas de quienes trabajan con productos químicos, pero sus movimientos seguían siendo precisos y exactos. «Bienvenido a Puras Intenciones», sonrió, y las arrugas de las comisuras de sus ojos se hicieron más prominentes. «¿Qué puedo hacer por usted?» «Necesito limpiar algunas cosas». Mirabel sacó un vestido y una chaqueta de su bolso, y luego el pesado abrigo de cachemira de Tobin. «Es de su marido. Se lo puso para un acto benéfico la semana pasada, y creo que se le derramó algo en la manga». «No hay problema». El hombre cogió las prendas y las colocó ordenadamente sobre el mostrador. «Me llamo Herschel Tremaine. Soy el propietario de este humilde establecimiento». «Mirabel Pruitt», le estrechó la mano, notando la firmeza del apretón. «¿Es usted nueva? No me había fijado antes en su tintorería». «Hace solo 3 meses». Herschel empezó a rellenar un recibo. «Me mudé aquí desde Nueva York. 20 años allí y ahora busco un cambio de aires. Siempre soñé con tener mi propio negocio en una ciudad pequeña». «¿Y eligió la tintorería?» Mirabel no pudo ocultar su sorpresa. Herschel se rió, y había ironía en esa risa. «Extraña elección para un antiguo reportero gráfico, ¿eh? Pero hay algo meditativo en devolver las cosas a su estado original. Es como darles una segunda vida». Terminó el recibo y le entregó una copia. «Estará listo el jueves. Cerramos a las 7, pero si te viene mejor, puedo quedarme hasta tarde».
No, el jueves está bien. Mirabel metió el recibo en el bolso. ¿De verdad eras fotoperiodista? ¿En qué publicación? National Geographic, Time, freelance para The New Yorker. Herschel enumeró los títulos tan despreocupadamente como si fueran rutinarios. Viajé por medio mundo, fotografié guerras, catástrofes naturales, celebridades. Incluso ganó un par de premios. Hizo un gesto con la mano hacia la pared del fondo, y Mirabel se fijó en unos cuantos certificados de honor enmarcados y en una fotografía de un Herschel más joven, estrechando la mano de un hombre que parecía un expresidente. Impresionante, dijo con sinceridad. ¿Y por qué dejaste semejante carrera para...? Mirabel hizo una pausa, dándose cuenta de que la pregunta podía sonar irrespetuosa. ¿Por una tintorería de provincias? Terminó Herschel por ella sin ofenderse. Es una larga historia. Si de verdad te interesa, ven a tomar una taza de té algún día. Vivo justo encima de la tienda. No había nada inapropiado o familiar en su oferta, solo la amabilidad de un hombre que probablemente también buscaba un interlocutor en una ciudad desconocida. Mirabel asintió, sorprendida por su propia respuesta. Me encantaría. Quizá el jueves, cuando venga a recoger mis cosas. Estaré esperando, sonrió Herschel, y dirigió su atención al siguiente cliente que entraba en la tienda. Al salir, Mirabel se sintió extrañamente animada. Hablar con aquel hombre fuera de lo común era como un soplo de aire fresco después de haber estado tanto tiempo en una habitación mohosa. Había en él una especie de autenticidad de la que ella había carecido últimamente. De camino a casa, reflexionó sobre el contraste entre su vida y la de Herschel. Un hombre que había visto mundo, había hecho un trabajo importante y luego había cambiado bruscamente de camino. ¿Qué pudo haberle llevado a tomar semejante decisión? ¿Y por qué esta historia la obsesionaba tanto? Aquella noche, cuando Tobin volvió a llegar tarde al trabajo, Mirabel abrió su portátil y tecleó en el cuadro de búsqueda. Herschel Tremaine fotógrafo. Los resultados de la búsqueda fueron impresionantes. Artículos en revistas profesionales, exposiciones en prestigiosas galerías, entrevistas para canales de televisión. Una de sus fotografías, una niña de pie entre las ruinas tras el terremoto de Haití, ganó incluso un premio Pulitzer. La última mención suya en la prensa data de 3 años antes. Después, nada. Era como si hubiera desaparecido de la escena pública. Mirabel cerró el portátil cuando oyó abrirse la puerta principal. Tobin volvió tarde y parecía agotado. «¿Qué tal el día?», preguntó ella, intentando entablar conversación. «Bien», dijo tirando el maletín al sofá. «¿Y a ti?». «He encontrado una nueva tintorería. El dueño es un antiguo fotoperiodista de Nueva York. Imagínate, dejó su carrera y se mudó aquí para abrir una lavandería». Tobin se encogió de hombros, claramente sin compartir su interés. «Extraña elección. ¿Qué hay para cenar?». Mirabel reprimió un suspiro. Antes, Tobin escuchaba absorto sus historias sobre la gente que conocía. Ahora sus historias no le sonaban. «Pasta con atún», respondió. «En la nevera». Tobin asintió y se dirigió a la cocina, mientras Mirabel permanecía sentada en el salón, sintiendo que la distancia entre ellos crecía cada día. El jueves, Mirabel terminó de trabajar temprano a propósito para poder pasar por la tintorería antes de que cerraran. Cuando entró en Pure Intentions, Herschel estaba solo, limpiando la vitrina de cristal. Levantó la mano en señal de saludo. «Señora Pruitt, justo a tiempo. Sus cosas están listas». «Mirabel, por favor», sonrió mientras se acercaba al mostrador. «Un momento». Herschel desapareció en la trastienda y regresó con un vestido y una chaqueta cuidadosamente empaquetados en plástico transparente. «Aquí lo tienes. La mancha de la manga del abrigo costó un poco de trabajo, pero creo que estarás satisfecha con el resultado». Puso el abrigo de Tobin, que parecía como nuevo, sobre el mostrador. «Queda maravilloso». Mirabel pasó la mano por encima de la tela. «Muchas gracias». «De nada», sonrió Herschel. «¿Aún piensas tomar el té?». «Me encantaría si la oferta sigue en pie», contestó Mirabel. «Por supuesto». Herschel miró el reloj. «Estoy en mi descanso. Suelo subir a tomar un tentempié. ¿Te apetece compañía?». Puso en el cartel de la puerta, «Vuelvo en 30 minutos», e invitó a Mirabel al fondo de la habitación, donde una estrecha escalera conducía al primer piso. El piso de Herschel resultó ser igual que el de la tintorería, luminoso, espacioso
y lleno de objetos sorprendentes. Las estanterías ocupaban toda la pared, y en ellas se apiñaban no solo libros, sino artefactos de todo el mundo. Máscaras africanas, campanas tibetanas, tótems indios. En un rincón había un viejo tocadiscos, y junto a él, una colección de vinilos. Pero el lugar principal de la habitación lo ocupaban las fotografías. Estaban por todas partes, en las paredes, en las mesas, incluso en el suelo cerca de una de las paredes, donde Herschel probablemente estaba seleccionando imágenes para algún proyecto. «Tome asiento», señaló un acogedor sillón junto a la ventana que daba a la calle. «¿Qué tipo de té te gusta? Tengo verde de Japón, negro de Darjeeling, colecciones de hierbas de Marruecos. ¿Qué me recomienda usted?» «Pues menta marroquí», sonríe. «Refresca la mente y calienta el corazón», como decía mi amigo de Fez. Mientras Herschel jugueteaba en la cocina, Mirabel miraba las fotografías de la pared más cercana. Muchas de ellas mostraban a la misma persona, una mujer joven con el pelo corto y oscuro y una sonrisa radiante. En una de ellas aparecía de pie frente a la Torre Eiffel, en otra, sosteniendo una cámara y filmando algo en el desierto, y en una tercera, riendo en la mesa de una cafetería. «Mi mujer, Allison», dijo Herschel, volviendo con una bandeja. Ella también era fotógrafa. Mirabel se dio cuenta del tiempo transcurrido y lo miró interrogante. «Murió hace 3 años», explicó Herschel, sirviendo té en las tazas. «Cáncer de páncreas. Solo pasaron 4 meses desde el diagnóstico hasta el final». «Lo siento», dijo Mirabel con sinceridad. Herschel asintió y se sentó enfrente. «Llevábamos juntos 15 años. Nos conocimos en una misión en Siria, ambos filmando las secuelas de un bombardeo. No fue el comienzo más romántico, pero…» sonrió al recordarlo. «En situaciones así, uno se da cuenta enseguida de lo que es importante y lo que no». Mirabel tomó un sorbo de té. La menta y algo más, quizá canela o cardamomo, formaban una combinación maravillosa. «¿Y por eso conservaste la fotografía? ¿Después de que muriera?» «Sí», Herschel miró por la ventana, como si pudiera ver algo más allá del alcance de Mirabel. Ya no podía mirar por el visor. Todo lo que veía era ausencia. ¿Sabes? Siempre trabajamos juntos. Incluso cuando fotografiábamos temas diferentes, compartíamos lo que veíamos. Y de repente, no había nada. Puso la taza sobre la mesa. Traté de seguir adelante. Acepté un encargo en Sudán del Sur. Pensé que el trabajo ayudaría, pero solo empeoró las cosas. Volví a Nueva York y no salí de mi piso durante un mes. Entonces recordé lo que Eli siempre decía. Si no puedes avanzar, vete a cualquier parte, en cualquier dirección. Lo importante es seguir adelante. Herschel señaló una fotografía de Allison de pie al borde de un acantilado con los brazos extendidos. Así es como vivía su vida, completamente, sin concesiones. Y cuando ella se fue, supe que tenía que hacer algo drástico. De lo contrario, yo solo disolverme en el dolor. Y elegiste una tintorería en Cape Girardeau. Mirabel sacudió la cabeza, incapaz de imaginar un giro tan radical en su vida. ¿Por qué no? Herschel se rió. Mi abuelo tenía una lavandería en Brooklyn. Le ayudaba todos los veranos cuando estaba en el instituto. Conocía el proceso al dedillo. Y en Cape Girardeau se encogió de hombros. Señaló el mapa con el dedo. Quería un lugar en el que nunca hubiera estado. Un lugar en el que empezar de cero. Mirabel bebió más té, intentando comprender lo que había oído. La historia de Herschel era a la vez trágica e inspiradora. Después de perder a alguien a quien amaba, encontró la fuerza no solo para seguir adelante, sino para cambiar su vida por completo. «¿Qué hay de ti?», preguntó de repente Herschel. «¿Qué te trae a Cape Girardeau?» «Oh, nada tan dramático». Mirabel sintió que su historia palidecía en comparación con la de él. «Crecí en San Luis. Estudié español y derecho en la universidad. Quería ser abogada de inmigración, pero me di cuenta de que me gustaban más los idiomas que el derecho. Así que me hice traductora. Me casé con un abogado. Se mudó aquí cuando le ofrecieron un trabajo en un bufete local. De repente, su vida, que había sido trazada, parecía tan ordinaria, predecible, segura. ¿Y eres feliz aquí?» Herschel la miró con verdadero interés. Mirabel dudó. Hacía años que nadie le hacía esa pregunta, ni siquiera ella misma. No lo sé», respondió con sinceridad. «Me gusta mi trabajo. Ayudo a que se escuche a la gente. Eso es importante. ¿Y todo lo demás?». No terminó la frase, pero Herschel pareció entenderla. «A veces nos atascamos en la rutina.
dijo pensativo. No porque seamos infelices, sino porque simplemente dejamos de hacerlo. Dejamos de ver las posibilidades de cambio. Mirabel sintió un repentino pinchazo de reconocimiento. Así era exactamente como ella sentía su vida, como una rutina en la que se movía inercialmente, sin mucho propósito ni alegría. ¿Cómo supiste que estabas preparada para un cambio?, preguntó. Después de todo lo que había pasado. Herschel permaneció largo rato en silencio, mirando las fotos de Allison. Una mañana me desperté y me di cuenta de que podía respirar, dijo en voz baja. Durante un año, cada respiración fue un dolor, y entonces, no desapareció, solo cambió. Se convirtió en parte de mí, no en todo. Y entonces pensé, ¿qué haría Ellie? Sonrió. Ella habría dicho, Herschel, deja de amargarte, ve a hacer una locura. Miró a Mirabel por encima de sus gafas. ¿Qué te dirías a ti mismo? Si pudieras dar un consejo a esta Mirabel que empezaba su viaje. La pregunta la cogió desprevenida. Pensó en ello, imaginándose a sí misma a los 20 años, llena de entusiasmo, soñando con cambiar el mundo con sus traducciones, con abrir puertas a quienes no hablaban el idioma del país al que llegaba. Yo diría, no aceptes compromisos tan fácilmente, dijo despacio. No confundas la comodidad con la felicidad. Herschel asintió, como si hubiera esperado una respuesta semejante. ¿Sabes qué es lo más extraño de la pérdida?, preguntó llenándole la taza. Te enseña muchas cosas, sobre el tiempo, sobre las elecciones, sobre lo que realmente importa. Se quedó callado un momento. Daría cualquier cosa por mantener viva a Allison, pero no renunciaría a lo que mi alma ha aprendido a través de este dolor. Mirabel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Había una profundidad en las palabras de Herschel que le faltaba en sus conversaciones cotidianas. El timbre del reloj interrumpió la conversación. Herschel miró el reloj y frunció ligeramente el ceño. Lo siento, pero tengo que volver abajo. El descanso ha terminado y tengo una cita con el proveedor de productos químicos. Por supuesto, Mirabel dejó la taza. Gracias por el té y por la conversación. Herschel la acompañó hasta las escaleras. Pasa cuando quieras, dijo. La tintorería está abierta 6 días a la semana. Y si solo quieres hablar o mirar fotos de lugares en los que nunca has estado, suelo estar aquí hasta las 7. Lo haré, asintió Mirabel, sosteniendo las bolsas de ropa. Al bajar a la tintorería, Mirabel se despidió de Herschel y salió. Sentía una extraña mezcla de emociones. Por un lado, la pesadez de la historia de Herschel, y por otro, una especie de alivio, como si una simple conversación con un desconocido hubiera abierto una compuerta para los pensamientos que había mantenido encerrados durante mucho tiempo. De camino a casa, Mirabel pensó en las palabras de Herschel y en su respuesta. No confundas comodidad con felicidad. Eso es lo que había hecho todos estos años, convenciéndose a sí misma de que la estabilidad y la previsibilidad era lo que siempre había buscado. Pero, ¿y si no era más que una cómoda mentira que se había estado contando a sí misma, temerosa de admitir que en algún punto del camino había perdido a su verdadera yo? Miró el abrigo de Tobin que yacía a su lado en el asiento del copiloto. Tan impecable, tan caro, tan símbolo de éxito y estabilidad. Pero vacío. No contenía al hombre con el que se había casado. Por un momento, fue como si Tobin también se hubiera quedado vacío. Una cáscara de lo que una vez había sido. Un joven abogado entusiasta que soñaba con cambiar el mundo. Mirabel encendió la radio, intentando distraerse de sus angustiosos pensamientos. El presentador anunció el tiempo que haría el fin de semana. Soleado, sin precipitaciones. El tiempo perfecto para un picnic o una excursión fuera de la ciudad. ¿Cuándo fue la última vez que Tobin y ella salieron juntos, no por necesidad, sino por diversión? No se acordaba. Quizá debería haberle propuesto algo espontáneo para este fin de semana. Una excursión al lago Guapapelo o a una bodega del condado vecino. Algo que los sacudiera a los dos, que los sacara de la rutina en la que habían caído. Pero incluso pensándolo, Mirabel ya sabía que Tobin probablemente se negaría, alegando trabajo o cansancio. Y ella lo aceptaría sin rechistar, como había aceptado cada vez más a menudo en los últimos años. Porque era más fácil, porque no requiere esfuerzo, porque no le hacía hacerse preguntas incómodas sobre por qué habían dejado de intentar hacerse felices el uno al otro. El lunes había sido sorprendentemente ajetreado. Mirabel pasó casi 6 horas traduciendo testimonios en un caso de inmigración ilegal.
Al final del día, se sentía agotada. Le zumbaba la cabeza de tanto cambiar de idioma y le dolía un poco la garganta. Al salir del juzgado, recordó que hoy tenía que recoger el abrigo de Tobin en la tintorería. La idea de ver a Herschel le levantó un poco el ánimo. Desde su conversación del jueves, había pensado a menudo en sus palabras sobre el estancamiento y la diferencia entre la comodidad y la felicidad. Puras intenciones. Estaba abierto hasta las 7 de la tarde, así que tenía tiempo de sobra. Decidió pasar primero por casa, tomar una taza de té y cambiarse de ropa. El traje que llevaba al juzgado le parecía una camisa de fuerza al final del día. La casa estaba vacía y tranquila. Tobin había avisado de que tenía una reunión con un cliente y volvería tarde. Algo habitual últimamente. Mirabel no recordaba la última vez que habían cenado juntos entre semana. Se puso unos vaqueros y un jersey, preparó té y se quedó sentada en la cocina durante unos minutos, mirando por la ventana hacia el patio del vecino, donde una niña jugaba con su perro. Era una imagen idílica, una niña lanzando una pelota y un labrador ladrando alegremente. Algo le punzó en el pecho. Ella y Tobin habían soñado una vez con algo así, una casa, niños, un perro, el sueño americano. ¿Qué había sido de aquellos sueños? Disueltos en la rutina, marginados por sus carreras, y luego, ¿dejaron de parecer importantes? Mirando el reloj, Mirabel se dio cuenta de que era hora de irse si quería llegar antes de que cerrara la tintorería. Terminó su té, cogió su bolso y las llaves del coche. El trayecto hasta Pure Intentions duró 15 minutos. Cuando aparcó en la calle frente a la tienda, eran casi las 6:30. A través de la ventana, pudo ver a Herschel hablando con una mujer mayor, entregándole una bolsa de ropa. Mirabel esperó a que la clienta se marchara antes de entrar en la tintorería. «Ah, Mirabel», sonrió Herschel, dándole la bienvenida. «Me alegro de volver a verte». «Hola, Herschel», respondió ella sonriendo. «Vengo a por el abrigo de mi marido». «Claro, un momento», desapareció en la trastienda. Mirabel miró a su alrededor. No habían cambiado muchas cosas en la tienda desde su última visita, salvo algunos cuadros nuevos en la pared. Una de ellas mostraba el amanecer sobre el río Mississippi. Reconoció la curva de la orilla y la silueta del puente. «Aquí tienes», volvió Herschel con su abrigo, perfectamente envuelto en plástico transparente. Estaba a punto de cerrar la tienda. «Has llegado justo a tiempo». «Gracias». Mirabel cogió el abrigo y empezó a abrir el bolso para coger su cartera. «Espera». Herschel parecía un poco avergonzado. «He encontrado algo en el bolsillo del abrigo de tu marido. Normalmente devuelvo los objetos encontrados junto con la ropa, pero en este caso...» vaciló. «De todos modos pensé que querrías saberlo». Le tendió un papel doblado. Mirabel lo cogió desconcertada. «No he leído el contenido», añadió Herschel apresuradamente. «Solo vi que era una nota, y me pareció que...» No terminó, pero Mirabel ya la había abierto. Era una nota, escrita con letra pulcra en papel de buena calidad. «Tobin, nuestro encuentro del miércoles significó mucho para mí. Sé que acordamos mantener las cosas en privado, pero me resulta difícil ocultar mis sentimientos. Lo que pasa entre nosotros es demasiado importante para ignorarlo. Espero con impaciencia nuestro próximo encuentro en el lugar de siempre, el martes a las 3. L». Mirabel releyó la nota 2 veces, incapaz de creer lo que veían sus ojos. La habitación parecía nadar delante de ella, e instintivamente se agarró al borde del mostrador para mantener el equilibrio. «¿Estás enferma?», preguntó Herschel preocupado. «¿Quieres sentarte?». Rodeó rápidamente el mostrador y condujo a Mirabel hasta una silla apoyada en la pared. Mirabel se sentó en ella, aún con la nota en la mano. «Lo siento», dijo en voz baja. «No esperaba... esto... No hace falta que te disculpes», dijo Herschel en voz baja. «Si quieres puedo prepararte un té. O tal vez algo más fuerte». Mirabel negó con la cabeza. «No, gracias. Necesito volver a casa». Respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Tobin y algún... L. Reuniones secretas. Sentimientos difíciles de ocultar. Nada de esto se asentaba en su cabeza. El Tobin que había conocido siempre había sido predecible, fiable, incluso un poco aburrido. No era el tipo de hombre que tiene aventuras. «Si necesitas ayuda», empezó Herschel, pero Mirabel lo interrumpió. «Estoy bien, de verdad. Solo estoy sorprendida». Se levantó, cuadró los hombros y dobló la nota, metiéndosela en el bolsillo de los vaqueros. «Gracias por decírmelo. Ha sido correcto». «De nada».
Herschel aún parecía preocupado. ¿Seguro que puedes conducir? Sí, respondió Mirabel con firmeza. Estoy bien, pero no estaba bien. Cuando salió de la tintorería, se metió en el coche y se quedó quieta un rato, intentando comprender lo que había leído. La letra L le daba vueltas en la cabeza. ¿Quién era esa mujer? ¿Trabajaba con Tobin? ¿Una clienta? ¿Desde cuándo? Miles de preguntas sin respuesta. Arrancó el coche y condujo despacio hasta su casa, intentando concentrarse en la carretera y no en las emociones que bullían en su interior. La ira, el resentimiento, el desconcierto, el miedo, todo se mezclaba en una bola apretada que le impedía pensar racionalmente. En casa, Mirabel colgó el abrigo de Tobin en el armario y dejó la nota sobre la mesa de la cocina. Se preparó más té y se quedó mirando el trozo de papel como si pudiera responder a todas sus preguntas. Martes a las 3, decía la nota. Mañana, su lugar de encuentro habitual. ¿Dónde será? ¿En un hotel? ¿En algún café? ¿En un parque? ¿En casa de L? Mirabel se dio cuenta de repente de que no sabía casi nada de la vida de Tobin fuera de casa. Su trabajo siempre había sido una abstracción para ella. Negocios, clientes, reuniones. Nunca había entrado en detalles, pues consideraba que no era asunto suyo. Quizás por nada. Tomó un sorbo de té y decidió que no se enfrentaría a Tobin de inmediato. Necesitaba reunir más información para comprender a qué se enfrentaba. Mirabel se levantó y se dirigió al despacho que compartían, donde Tobin solía trabajar cuando se llevaba casos a casa. Su portátil estaba sobre la mesa. Tobin nunca lo cerraba en casa con una contraseña, pues decía que no tenían nada que ocultarse el uno al otro. Mirabel encendió el ordenador, extrañada. Nunca había espiado a su marido y no le gustaba esa sensación. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? El ordenador arrancó y Mirabel abrió su cliente de correo electrónico. Cientos de correos electrónicos, la mayoría de trabajo. Empezó a revisar su bandeja de entrada de las últimas semanas, en busca de algo sospechoso. Nada. Luego pasó a los correos enviados. Nada inusual tampoco. Abrió el calendario en busca de citas. El martes a las 3 era LV Counseling. Eso era todo. Pero, ¿qué significaba la UE? ¿Apellido? ¿Un segundo nombre? Mirabel comprobó los contactos de Tobin, pero no encontró a nadie con las iniciales LV extraño. Si se trataba de una reunión de trabajo, ¿por qué no se había guardado el contacto? Cerró el portátil y se recostó en la silla, pensativa. Quizá debería mirar en su teléfono, pero Tobin siempre lo llevaba encima. Mirabel se levantó y empezó a mirar por la oficina. ¿Quizá había más pistas? Abrió cajones, revisó papeles y estanterías. Nada sospechoso. Luego se dirigió al armario donde Tobin guardaba sus papeles. Carpetas normales, declaraciones de la renta, pólizas de seguros. Lo normal. Decepcionada por la falta de hallazgos, Mirabel regresó a la cocina y volvió a coger la nota. Había algo en ella que la inquietaba. El tono era extraño para una nota de amor. ¿Qué hay entre nosotros? Esas palabras eran más apropiadas para una relación de negocios o terapia. Se le ocurrió una nueva idea. ¿Y si L era terapeuta? Tobin podía ocultar que estaba viendo a un especialista. Siempre había considerado que buscar ayuda psicológica era un signo de debilidad. Pero entonces, ¿qué significaba la frase dificultad para ocultar los sentimientos? ¿Y por qué había que mantenerlo todo en secreto? Mirabel oyó el ruido de la puerta al abrirse y se guardó rápidamente la nota en el bolsillo. Tobin volvió antes de lo que ella esperaba. Hola, parecía cansado, pero no culpable ni estresado. ¿Qué tal el día? Bien. Mirabel intentó hablar con naturalidad, pero su voz sonaba tensa incluso para sus propios oídos. Recogí tu abrigo de la tintorería. Está en el armario. Gracias, asintió Tobin y se dirigió a la nevera. ¿Algo para cenar? Mirabel lo miró fijamente, tratando de ver señales de engaño. ¿Tenía un aspecto diferente? ¿Actuaba de forma diferente? Pero Tobin era Tobin, el mismo hombre que había conocido durante 11 años. Un poco distante, un poco cansado, pero definitivamente no el hombre que llevaba una doble vida. No he cocinado, dijo, pero hay lasaña congelada si quieres. Servirá. Sacó una caja del congelador y la metió en el microondas. ¿Cómo va el caso Morales? ¿Ya ha terminado? Le preguntó sobre su trabajo. La pregunta de siempre, la conversación de siempre, como si no hubiera ninguna nota, ninguna L, ninguna reunión secreta. Todavía no, respondió Mirabel. El testigo habló hoy durante casi 3 horas. Continuaremos mañana.
Es difícil para ti, Tobin sonrió ligeramente. Pero nadie lo hace mejor que tú. El cumplido, que en otra situación podría haberle alegrado el corazón, ahora sonaba casi burlón. ¿Cómo podía decir esas cosas y al mismo tiempo engañarla? ¿Ocultar algo importante? La cena transcurrió en relativo silencio. Tobin habló del difícil cliente con el que había pasado el día. Mirabel escuchaba a medias, intentando encontrar alguna incoherencia en sus palabras, algún indicio de mentira. Pero todo sonaba plausible, demasiado plausible para un hombre que llevaba una doble vida. Después de cenar, Tobin dijo que tenía que terminar unos papeles y se fue al estudio. Mirabel se quedó en la cocina, intentando comprender la situación. Volvió a sacar la nota y la releyó. Nuestra reunión del miércoles significó mucho para mí. ¿Qué había pasado exactamente el miércoles? Mirabel intentó recordar dónde había estado Tobin el miércoles. Había dicho que tenía una cena de negocios con los socios del bufete. Volvió tarde, sobre las 11. Olía a vino y a puros, lógico para una cena de negocios. Ni rastro de... ¿qué? ¿Sexo? ¿Pasión secreta? Mirabel se sonrojó ante sus propios pensamientos. Decidió comprobar su teléfono a la primera oportunidad. Tal vez habría mensajes de esa misteriosa L. Una hora más tarde, Tobin salió de su despacho y dijo que iba a darse una ducha. Mirabel esperó a que el agua hiciera ruido y se deslizó hasta su dormitorio. El teléfono de Tobin estaba en la mesilla de noche. Lo cogió, sintiéndose como una ladrona en su propia casa. Para su sorpresa, el teléfono no estaba protegido con contraseña. Abrió los mensajes y empezó a leerlos. En su mayoría correspondencia de trabajo con colegas, unos pocos mensajes de amigos, un par de chats de reparto de comida. Nada sospechoso. Mirabel comprobó el registro de llamadas. Muchas llamadas a números de trabajo, algunas personales a amigos comunes, a la madre de él. Un número recurrente le llamó la atención. No tenía firma, solo números. Tobin llamaba a ese número aproximadamente una vez a la semana, y las conversaciones duraban una hora. Anotó el número en un papel y volvió a colgar el teléfono cuando oyó que el agua de la ducha dejaba de correr. Salió rápidamente del dormitorio y volvió a la cocina. Tobin no tardó en unirse a ella, vestido con pantalones de pijama y camiseta, y el pelo húmedo. ¿Te apetece ver una película?, preguntó, y había algo casi patético en la pregunta, como si intentara restablecer la normalidad que hacía tiempo que había desaparecido de su relación. Lo siento, me duele la cabeza, mintió Mirabel. Creo que me acostaré pronto. De acuerdo, no pareció especialmente decepcionado. Supongo que entonces leeré un rato. Entraron juntos en el dormitorio, y Mirabel se recostó contra la pared. Oyó cómo Tobin se acomodaba con un libro en su lado de la cama. Una escena común, repetida cientos de veces. Pero esta noche era diferente. Había un secreto entre ellos. Una nota firmada simplemente L. Mirabel cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Su mente daba vueltas a diferentes escenarios, uno peor que el otro. Tobin y una mujer en un hotel. Tobin confesando su amor a una desconocida. Tobin decidiendo dejarla. Pero había otro pensamiento, silencioso, casi vergonzoso. ¿Y si era lo mejor? ¿Y si le daba a ella una razón para admitir finalmente que su matrimonio hacía tiempo que había dejado de darles alegrías? ¿Que ambos estaban atrapados en la rutina de la que había hablado Herschel? La idea la asustaba incluso más que la posible infidelidad de Tobin. Mirabel oyó a Tobin apagar la lámpara de su lado de la cama y meterse bajo las sábanas. Pronto su respiración se volvió tranquila. Se había dormido. Y ella siguió tumbada mirando la oscuridad, pensando en el mañana y en lo que haría cuando llegaran las 3. La mañana del martes, recibió a Mirabel con dolor de cabeza y una sensación de malestar. No durmió bien, se despertaba cada hora y le rondaba por la cabeza la misma pregunta. ¿Quién es L? Cuando sonó el despertador, se sentía completamente destrozada. Tobin, en cambio, parecía despierto y somnoliento. Incluso había preparado café para los dos, un gesto de atención poco frecuente últimamente. ¿Tienes mucho trabajo hoy?, le preguntó tendiéndole una taza. Lo de siempre. Mirabel se encogió de hombros, evitando su mirada. ¿Y tú? Una reunión con un cliente a las 10. Luego almuerzo con Harlow. Y después de comer, tartamudeó un segundo, pero continuó con tanta naturalidad que si Mirabel no hubiera sabido lo de la nota, no se habría dado cuenta. Tengo que pasar por la biblioteca para trabajar en los archivos del caso Jenkins. Mentiras. Tan suave, tan ligera.
Mirabel sintió que todo se le apretaba por dentro. ¿Cuántas veces más le mentiría así? Te veré esta noche, entonces, dijo, intentando mantener la normalidad en su voz. Tobin asintió, se terminó el café y se fue a prepararse. 20 minutos después, ya estaba saliendo de casa, besándola en la mejilla, otro gesto poco frecuente últimamente. Mirabel se quedó sola con sus emociones a flor de piel y un plan. Decidió llamar al juzgado y decirles que estaba enferma. Era la primera vez en su carrera que mentía sobre su salud, pero hoy no podía concentrarse en el trabajo. Después de la llamada, abrió el portátil y tecleó en la barra de búsqueda el extraño número que había encontrado en el teléfono de Tobin. No había resultados, solo información general sobre el código de área. Cape Girardeau. Alguien de la zona, pues. El tiempo transcurría con una lentitud angustiosa. Mirabel intentó leer, ver la televisión, incluso empezó a limpiar la casa, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la nota, y a lo que averiguaría hoy a las 3 en punto. Finalmente, decidió pedir consejo a la única persona que conocía la nota, Herschel. No estaba segura de que fuera una buena idea, pero necesitaba hablar con alguien fuera del círculo que compartían Tobin y ella. La tintorería Puras Intenciones estaba casi vacía cuando Mirabel entró allí hacia el mediodía. Herschel estaba clasificando ropa detrás del mostrador y levantó la vista cuando oyó sonar el timbre. Mirabel. Su sorpresa fue rápidamente sustituida por comprensión. Es la nota, ¿verdad? Ella asintió, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. Las emociones contenidas estallaron de repente y se cubrió la cara con las manos. Herschel rodeó rápidamente el mostrador, colocó el cartel de cerrado en la puerta y condujo suavemente a Mirabel a la parte trasera de la tienda. Vamos arriba, dijo. Prepararé un té. Su piso era tranquilo y apacible. Mirabel se hundió en la misma silla en la que se había sentado unos días antes, escuchando la historia de Herschel y Allison. En aquel momento, su conversación le había parecido interesante pero abstracta. Ahora se encontraba en medio del drama que estaba poniendo su vida patas arriba. Herschel preparó té en silencio y le puso la taza delante. No sé qué hacer, dijo Mirabel en voz baja. Nunca pensé que me encontraría en esta situación. Cuéntamelo todo en orden. Herschel se sentó frente a ella. Su rostro expresaba auténtica preocupación. ¿Qué pasó después de que leyeras la nota? Mirabel le habló de su búsqueda, del extraño número del teléfono de Tobin, de la anotación en el calendario y del encuentro de su marido con el misterioso L, hoy a las 3. Voy a seguirle, terminó. Sé que parece el argumento de una novela policíaca barata, pero tengo que averiguar la verdad. Herschel se frotó la barbilla pensativo. ¿Puedo ver la nota?, preguntó. Si la has traído, claro. Mirabel sacó una hoja arrugada del bolso y se la entregó. Herschel leyó el texto con atención, estudiando cada palabra. ¿Sabes lo que me confunde?, dijo al fin. El tono es un poco profesional. Lo que hay entre nosotros es una frase extraña para una relación romántica, ¿no crees? Mirabel asintió. Yo también lo he pensado. Tal vez sea un terapeuta, pero entonces, ¿por qué hay que mantenerlo todo en secreto? ¿Y qué quieres decir con me cuesta ocultar mis sentimientos? Herschel negó con la cabeza. No es como una relación normal entre médico y paciente. Aquí pasa algo más. Devolvió la nota a Mirabel y bebió un sorbo de té. Cuando era fotógrafo, dijo pensativo, me enseñaron a buscar ángulos poco convencionales. A veces, la toma obvia no es la más interesante. Hay que mirar más a fondo para ver lo que no está en la superficie. ¿Y qué ves tú en esta situación?, preguntó Mirabel. Veo a alguien que oculta algo. Herschel miró por encima de su cabeza. Pero no necesariamente un amante. La gente guarda secretos por todo tipo de razones. A veces por miedo al rechazo, a veces por vergüenza, a veces para proteger a los demás. Pero, ¿qué podría estar ocultándome Tobin? Mirabel negó con la cabeza. Nunca hemos tenido secretos el uno para el otro. Al menos, eso pensaba yo. Todos guardamos secretos de algún tipo, dijo Herschel en voz baja. Incluso de las personas más cercanas a nosotros. A veces, sobre todo, porque su opinión es lo más importante para nosotros. Mirabel se preguntó, ¿había sido completamente sincera con Tobin en los últimos años? Había hablado de su decepción matrimonial, de su añoranza por los sueños incumplidos, de su sensación de soledad incluso cerca de él. No sé qué hacer, admitió. Una parte de mí quiere preguntárselo directamente, pero la otra parte
tiene miedo de oír la respuesta. A veces la verdad da miedo, asintió Herschel. Pero lo desconocido puede dar aún más miedo. Alimenta nuestros peores miedos y fantasías. Miró el reloj. Son casi las 2. Si realmente has decidido seguirlo, deberías ponerte en marcha. Mirabel asintió y terminó su té. Gracias por comprender, dijo, poniéndose en pie. No sabía a quién más acudir. De nada, la acompañó Herschel hasta la puerta. Y, Mirabel, aprendas lo que aprendas hoy. Recuerda, a veces lo que parece el final puede ser en realidad el principio de algo nuevo. Mirabel salió de la tintorería con el corazón encogido, pero la cabeza más despejada. Su conversación con Herschel no le había dado ninguna respuesta, pero la había ayudado a estructurar sus pensamientos y a calmarse un poco. Subió al coche y se dirigió a la oficina de Tobin. El plan era sencillo: esperar a que saliera y seguirle a donde se dirigía. Estúpido, arriesgado, totalmente fuera de lugar, pero no tenía elección. Aparcó enfrente del bufete Brightwood & Associates, se puso las gafas de sol y esperó. Se sentía como un personaje de una película de suspense barata, pero eso era lo que menos le preocupaba ahora. Exactamente a las 2:45, Tobin salió del edificio. Iba vestido con su traje de trabajo habitual y llevaba un maletín. Nada en su aspecto sugería que tuviera prisa por acudir a una cita secreta. Entró en su coche y salió del aparcamiento. Mirabel le siguió, tratando de mantener una distancia prudencial. Para su sorpresa, Tobin no se dirigió al centro de la ciudad, sino a una tranquila zona residencial a las afueras de Cape Girardeau. Se detuvo delante de una casa pequeña pero bien cuidada, con césped verde y hortensias en flor. Mirabel aparcó a la vuelta de la esquina y vio cómo Tobin salía del coche y se dirigía a la puerta principal. No tocó el timbre, solo llamó, lo que significaba que ya había estado aquí antes y conocía al dueño de la casa. La puerta se abrió, pero por el ángulo de visión, Mirabel no pudo ver quién saludaba a Tobin. Su marido entró y la puerta se cerró. Mirabel se sentó en el coche sin saber qué hacer. Podía esperar a que Tobin saliera, pero eso podía llevar horas. O podía acercarse e intentar ver qué pasaba dentro. La segunda opción era arriesgada, pero la curiosidad y la ansiedad se apoderaron de ella. Salió del coche y caminó despacio hacia la casa, intentando parecer una transeúnte normal. Al acercarse, se dio cuenta de que una de las ventanas de la planta baja estaba entreabierta. Si te parabas junto a los arbustos, podías oír lo que se hablaba dentro. Mirabel sabía que lo que hacía estaba mal, que era una invasión de la intimidad, no solo de Tobin, sino del dueño de la casa, pero no podía contenerse, no ahora que estaba tan cerca de descubrirlo. Se acercó a la ventana y se quedó inmóvil, escuchando. No puedo más, Landon. Era la voz de Tobin, tensa y cansada. Me siento como si viviera una doble vida. Lo entiendo, respondió la voz del otro hombre, suave y segura. Pero sabes que no puedes precipitarte. Tienes que estar seguro de tu decisión. No sé qué es peor, continuó Tobin. Seguir viviendo una mentira o arriesgarlo todo y decir por fin la verdad. ¿Tú qué opinas?, preguntó Landon. Hubo una pausa. Creo que estoy cansado de esconderme, le tembló la voz a Tobin. Cansado de fingir ser otra persona. Pero tengo miedo de lo que pueda pasar si confieso. Podría perderlo todo, mi trabajo, mi reputación, Mirabel. Mirabel se quedó helada al oír su nombre. ¿De qué estaba hablando Tobin? ¿Qué verdad ocultaba? Mirabel te quiere, dijo Landon. Tú mismo has dicho que es la persona más comprensiva que conoces. Sí, pero eso es diferente, suspiró Tobin. Una cosa es aceptar las opiniones políticas o los hábitos extraños de alguien. Otra muy distinta es descubrir que tu marido no era exactamente quien creías que era todos estos años. Mirabel sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. ¿Qué quería decir Tobin? ¿Quién era realmente? Tobin, la voz de Landon se volvió más seria. Tú y yo llevamos trabajando juntos casi un año. Y en ese tiempo, has hecho enormes progresos. Ya no niegas tus sentimientos. Estás empezando a aceptar quién eres. Son pasos importantes. Lo sé, respondió Tobin. Y te agradezco tu ayuda. Pero a veces pienso que era más fácil cuando ignoraba esa parte de mí. Pero te das cuenta de que eso te ha llevado a la depresión, a distanciarte de Mirabel y a tener problemas en el trabajo, ¿verdad? Sí, pareció sonreír Tobin, a juzgar por el tono. Por eso estoy aquí y no en otro sitio. Hubo una pausa y luego Landon dijo, he leído tu carta. Siento no haberte contestado enseguida.
No pasa nada. Tobin parecía un poco avergonzado. Solo quería expresarte mi gratitud. Has hecho mucho por mí. Tobin, la voz de Landon se puso seria. Te agradezco lo que has dicho, pero tenemos que hablar de algunos puntos de tu carta. Has mencionado los awa que empiezas a tener hacia mí. Mirabel contuvo la respiración. Eso era todo. La L de la nota es Landon, pero no una mujer, sino un hombre. Y no una amante, sino un... ¿Qué? ¿Un terapeuta? ¿Pero por qué Tobin hablaría de tener sentimientos por él? Sé que es inapropiado, dijo Tobin rápidamente. Y no espero que tú, de todos modos, solo quería ser sincero. Con todos, incluso conmigo mismo. Tobin, dijo Landon suavemente, lo que estás experimentando se llama transferencia. Es una parte normal del proceso terapéutico, sobre todo cuando trabajamos con temas profundos y personales como la identidad y la sexualidad. Mirabel sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Sexualidad? ¿Identidad? ¿Qué le pasa? Lo entiendo. La voz de Tobin sonaba confusa. Racionalmente lo entiendo, pero emocionalmente, eres el primer hombre con el que he podido ser completamente sincera. El primer hombre que lo sabe todo sobre mí y no me juzga. Y agradezco tu confianza, responde Landon. Pero mis sentimientos hacia ti son los de un terapeuta hacia un paciente. Me preocupo por ti, quiero que seas feliz y que vivas la vida al máximo, pero no puedo corresponder a tus sentimientos como tú querrías. Lo sé, pareció sonreír Tobin. Y no espero que lo hagas. De verdad que no. Bien, Landon pudo oír el alivio en su voz. Entonces volvamos a nuestro tema principal. Dijiste que estabas pensando en hablar con Mirabel. ¿Qué quieres decirle exactamente? Toda la verdad, dijo Tobin con firmeza. Que soy bisexual, que he reprimido esa parte de mí durante años porque temía que arruinara mi carrera, mis relaciones, mi vida. Que la amo, pero no he sido completamente honesto con ella, y conmigo mismo. Mirabel se apartó de la ventana como si hubiera recibido un golpe. ¿Tobin es bisexual? Todos estos años le había ocultado una parte tan importante de su identidad. ¿Cómo no se había dado cuenta? Es un gran paso, Tobin, dijo Landon. ¿Seguro que estás preparado? No, respondió Tobin con sinceridad. Estoy aterrorizado, pero no puedo seguir viviendo así. Me corroe por dentro. Mirabel merece saber la verdad, aunque decida dejarme. ¿Crees que lo haría? No lo sé. La voz de Tobin sonaba perdida. Es la persona más comprensiva que conozco, pero esto lo he estado ocultando durante tanto tiempo. Le mentí. Puede que nunca me lo perdone. Mirabel sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. No sabía si sentía conmoción, resentimiento, rabia o alivio. Todo se mezclaba en un extraño cóctel de emociones que no podía descifrar. Tobin, se suavizó la voz de Landon. No puedo predecir cómo reaccionará Mirabel, pero sí sé que vivir la verdad, por dolorosa que sea al principio, es mejor que seguir viviendo una mentira. Para los dos. Tienes razón, dijo Tobin. Hablaré con ella este fin de semana. Lo tengo todo pensado. Iremos al campo. Habrá tiempo y espacio para esa conversación. Es una buena decisión, aprobó Landon. Y recuerda, pase lo que pase, no estás solo. Tienes apoyo. Mirabel no pudo seguir escuchando. Se apartó silenciosamente de la ventana y caminó a paso ligero hacia su coche. Cuando se puso al volante, no arrancó el motor de inmediato, sino que se quedó sentada, mirándose a sí misma con fijeza. Tobin es bisexual. Se lo había ocultado durante años, y ahora no estaba en una relación con una mujer, sino con Landon. Pero Landon rechazaba sus sentimientos. ¿O era solo parte de la terapia? La cabeza de Mirabel daba vueltas con preguntas sin respuesta. No sabía qué pensar, qué sentir, qué hacer a continuación. Lo único que sabía con certeza era que su vida acababa de cambiar para siempre. De vuelta a casa después de lo que había oído fuera de la casa de Landon, Mirabel se sentó en su coche durante mucho tiempo, dudando si entrar en la casa. Sus pensamientos eran confusos, sus emociones abrumadoras, desde la ira y el resentimiento hasta el desconcierto y una extraña e inesperada compasión por Tobin. Bisexual. Su marido desde hacía 11 años era bisexual. Se lo había estado ocultando no solo a ella, sino aparentemente a sí mismo. Y ahora está enamorado de su terapeuta. O cree que lo está. O es algún tipo de mecanismo psicológico del que Landon hablaba. Transferencia. Mirabel cerró los ojos y respiró hondo.
Podría haber esperado a que Tobin decidiera hablar con ella durante el fin de semana, como había planeado. Podría haber fingido que no sabía nada y haberle dado la oportunidad de contárselo todo él mismo. Pero no. Había demasiadas mentiras entre ellos. No podía añadir otra capa de engaño, aunque fuera un engaño para siempre. Decidida a hablar directamente con Tobin esta noche, Mirabel salió por fin del coche y entró en casa. Se puso la ropa de casa, preparó té y se sentó a esperar. Tobin volvió sobre las 6. Parecía cansado, pero extrañamente tranquilo, como si la decisión de hablar con ella le hubiera quitado un peso de encima que llevaba años soportando. «Hola», le sonrió, quitándose la chaqueta. «¿Qué tal el día?» «Interesante». Mirabel lo miró detenidamente, intentando ver algo nuevo en él, alguna señal de quién era en realidad. «Muy interesante». Tobin frunció ligeramente el ceño, captando algo en su tono. «¿Ha ocurrido algo?» «Sí», Mirabel decidió no demorarse. «He encontrado una nota en el bolsillo de tu abrigo, de L». La cara de Tobin cambió. Primero desconcierto, luego comprensión, después miedo puro y genuino. «Mirabel, yo... sé quién es Landon», le interrumpió ella. «Hoy he estado allí, en su casa. Os he oído hablar». Tobin se puso pálido y se hundió en la silla frente a ella como si sus piernas se negaran a sostenerlo. «¿Tú... me has seguido?» No había reproche en su voz, solo sorpresa y confusión. «Sí», respondió Mirabel con sencillez. Después de encontrar la nota, no sabía qué pensar. Decidí averiguar la verdad. Tobin permaneció largo rato en silencio, mirando al suelo. Luego levantó la vista, y en sus ojos Mirabel vio una dolorosa mezcla de vergüenza, alivio y miedo. «¿Y qué has oído?», preguntó por fin. «Basta», Mirabel dio un sorbo a su té, que ya se había enfriado. «Eres bisexual. Llevas años ocultándolo. ¿Sientes algo por tu terapeuta?» Tobin se cubrió la cara con las manos y sus hombros empezaron a temblar. Mirabel se dio cuenta con sorpresa de que estaba llorando, por primera vez en su memoria. Incluso cuando murió su padre, Tobin había mantenido la compostura, permitiéndose solo unas pocas lágrimas en el funeral y luego encerrando el dolor en lo más profundo de su ser. Como todo lo demás. «Lo siento». La voz de Tobin quedó amortiguada por las manos que le cubrían la cara. «Lo siento, Mirabel. No pretendía engañarte. Llevo años engañándome a mí mismo». Ella le miró, a ese hombre destrozado que una vez había sido su marido fuerte y seguro de sí mismo, y no supo cómo sentirse. «Tengo que hacer la pregunta», dijo con firmeza. «¿Hubo infidelidad física? ¿Estabas con Landon o con otra persona?» Tobin se apartó las manos de la cara y la miró con los ojos enrojecidos. «No», dijo con firmeza. «Jamás. Te lo juro. Nunca te he engañado físicamente». Mirabel estudió su rostro, buscando signos de mentira, pero no encontró ninguno. Algo en su interior se relajó un poco, aunque el dolor y el resentimiento no desaparecieron. «Cuéntamelo todo», dijo. «Desde el principio. Quiero saber la verdad». Tobin respiró hondo, como si reuniera fuerzas para una confesión que llevaba años preparándose para hacer. «Siempre he sabido que algo en mí, mal», empezó. «Incluso en el instituto. Me sentía atraído no solo por las chicas, sino también por los chicos. Pero crecí en una familia donde eso era inaceptable. Mi padre era muy conservador, ya sabe». Mirabel asintió. El padre de Tobin era un hombre rígido y autoritario, exmilitar, para quien había ideas claras de lo que debía ser un hombre de verdad. «Reprimí esos sentimientos», continuó Tobin. «Solo salía con chicas. Me convencí de que lo que sentía por los chicos era solo admiración, amistad, cualquier cosa menos atracción». Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. «Entonces te conocí, y me enamoré. De verdad. Eras todo lo que siempre había soñado. Inteligente, guapa, comprensiva. Pensé que eso resolvería todos mis problemas, que amarte me curaría de alguna manera». «¿Curarte?», se hizo eco Mirabel. «Hablas de ello como si fuera una enfermedad». «Así es como he pensado en mi bisexualidad la mayor parte de mi vida», sonrió Tobin con amargura. «Como algo malo, doloroso, vergonzoso, algo que había que ocultar y, si era posible, arreglar». Se levantó y se dirigió a la ventana, mirando a la calle como si no pudiera mirarla a los ojos mientras le contaba todo aquello. «Los primeros años de nuestro matrimonio fueron felices, realmente felices. Te quería, te deseaba.
Soñaba con un futuro contigo. ¿Y después? Preguntó Mirabel en voz baja. Después, Tobin suspiró. Entonces esta otra parte de mí empezó a reclamar atención. Empezó con fantasías, pensamientos que intenté alejar. Luego, empecé a fijarme en otros hombres, en la calle, en el trabajo. Empecé a ver ciertas películas, a leer ciertos libros. Nada explícito, solo historias que resonaban con lo que estaba sintiendo. Se volvió hacia ella, y había tanto dolor en sus ojos, que Mirabel sintió una punzada de compasión a través de su resentimiento. Me odiaba por ello, continuó Tobin. Sentía que te traicionaba con mis pensamientos. Empecé a distanciarme para que no notaras el cambio en mí. Me sumergí en mi trabajo. Era más fácil que mirarte a los ojos y saber que no era el hombre que creías que era. ¿Por qué no hablaste conmigo?, preguntó Mirabel. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Tenía miedo, respondió Tobin con sencillez. Miedo de perderte, miedo de que me miraras de otra manera, miedo de que, si te lo confesaba, de algún modo fuera más real. Real. Se arrodilló frente a ella, sin intentar tocarla, pero mirándola directamente a los ojos. Sentía que si ignoraba esa parte de mí, acabaría por desaparecer. Pero no desapareció. Cada año era más y más difícil fingir. ¿Y Landon? Mirabel hizo la pregunta que más la atormentaba. ¿Cómo entró él en tu vida? ¿Y qué sientes por él? Tobin tragó saliva y apartó la mirada. El año pasado estuve a punto de, no sé, un ataque de nervios, tal vez. No podía dormir, no podía trabajar bien. No dejaba de pensar en quién era, en qué me pasaba. Harlow se dio cuenta de que estaba mal y me recomendó a un amigo suyo, un terapeuta. Era Landon. Se levantó y volvió a alejarse de Mirabel, como si no pudiera estar cerca de ella mientras le contaba todo aquello. Al principio le hablé del trabajo, del estrés, de nuestra relación, cada vez más distante, pero Landon se dio cuenta de que había algo detrás. Hizo las preguntas adecuadas, creó un espacio seguro, y entonces un día, le conté todo, sobre mis sentimientos hacia los hombres, sobre mis miedos, sobre lo mucho que odiaba esa parte de mí. Tobin se volvió hacia ella, con una desesperada esperanza de comprensión en sus ojos. Era el primer hombre con el que podía ser completamente sincera. La primera persona que no me juzgó, que no me dijo que había algo malo en mí. Me ayudó a darme cuenta de que mi orientación no es una elección ni una enfermedad. Es solo una parte de lo que soy. Mirabel escuchó, sintiendo cómo su visión de Tobin, de su matrimonio, de los últimos años de sus vidas, se transformaba poco a poco en una imagen totalmente nueva. ¿Y tú, te enamoraste de él?, preguntó, intentando mantener la neutralidad de su voz. Tobin apretó los puños como si luchara contra sí mismo. No sé si podría llamarse amor, dijo finalmente. Landon dice que es una transferencia, que estoy proyectando mis sentimientos en él, mi gratitud, mi alivio porque por fin puedo ser yo misma. Se quedó callado un momento. Pero sí, siento algo por él. Algo que va más allá de la relación normal, médico-paciente. ¿Y él responde a tus sentimientos? No, Tobin negó con la cabeza. Es un profesional. Ha dejado claro que entre nosotros no puede haber nada más que una relación terapéutica. Mirabel asintió, sintiéndose extrañamente aliviada. Luego hizo la pregunta que realmente importaba. ¿Qué sientes por mí, Tobin? Ahora que empiezas a aceptarte a ti mismo, tu orientación, ¿todavía me quieres? Tobin se acercó a ella sin vacilar, se arrodilló y le cogió las manos. Sí, dijo con firmeza. Sí, Mirabel. Te quise desde que nos conocimos y te sigo queriendo. Mi bisexualidad no cambia nada de lo que siento por ti. Quiero estar contigo si puedes, aceptarme como soy. Había tanta sinceridad en su voz, tanta esperanza desesperada, que Mirabel sintió que se le apretaba el corazón. Pero no podía aceptarlo todo. No podía fingir que los últimos años no habían existido. Necesito tiempo, dijo, soltando suavemente sus manos. Esto es demasiado, Tobin. Llevas años mintiéndome. Quizá no con palabras, pero sí con el silencio. Te has distanciado de mí, me has hecho creer que yo era el problema, que ya no te atraía, que había hecho algo malo. Tobin bajó la cabeza y sus hombros se hundieron. Lo sé, dijo en voz baja, y nunca me lo perdonaré. Fui un cobarde. Te hice daño para protegerme.
Mirabel se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el crepúsculo. ¿Cuántas tardes había pasado así, mirando por la ventana, preguntándose por qué su matrimonio moría lentamente? Y todo ese tiempo la razón no había sido ella, ni Tobin, sino el misterio que se interponía entre ellos como un muro invisible. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo sin darse la vuelta. Todo este tiempo pensé que el problema era que habías perdido interés en mí, que me había vuelto demasiado predecible, demasiado ordinaria, y el problema era que tenías miedo de ti misma. Se volvió hacia él, con lágrimas en los ojos. Podríamos haberlo resuelto juntos, Tobin. Si hubieras confiado en mí, si me hubieras dejado conocerte de verdad, podríamos haber encontrado la forma de ser felices, incluso con tu bisexualidad. Lo sé, le tembló la voz a Tobin. Ahora me doy cuenta. Pero entonces, estaba tan confusa, tan asustada. No podía imaginar que nadie, ni siquiera tú, pudiera aceptarme por lo que era cuando yo no podía aceptarme a mí misma. Mirabel se sentó en el sofá, sintiéndose repentinamente cansada. Tantos años desperdiciados, tantas palabras no dichas, sentimientos no expresados. Yo también fui infeliz, dijo en voz baja. No por tu orientación, claro. Ni siquiera me había dado cuenta, sino por la distancia que nos separaba, porque habíamos dejado de hablarnos, de vernos. Me sentí sola en nuestro matrimonio, Tobin, durante años. Tobin se sentó a su lado, dejando espacio entre ellos. Lo siento mucho, dijo. Si pudiera volver atrás y cambiarlo todo, pero no podemos, Mirabel negó con la cabeza. Solo podemos decidir qué hacer a continuación. Se sentaron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Finalmente Mirabel dijo, no sé si podré volver a confiar plenamente en ti, Tobin. No sé si podremos reconstruir lo que hemos perdido. Lo entiendo. Había dolor en su voz, pero también aceptación. Decidas lo que decidas, lo aceptaré. Te mereces ser feliz, Mirabel. Si decides que no puedes ser feliz conmigo, lo entenderé. Mirabel miró fijamente al hombre que tenía a su lado, intentando verlo como el extraño en el que se había convertido de repente a sus ojos. Un hombre bisexual que ocultaba su orientación, enamorado de su terapeuta. Pero a través de ese nuevo caparazón, seguía viendo a Tobin, el hombre con el que había compartido 11 años de su vida, el hombre con el que había planeado un futuro, el hombre al que había amado contra viento y marea. No tomo decisiones precipitadas, dijo por fin. Necesito tiempo, para pensar, para procesar todo esto, para comprender lo que siento. Tobin asintió. Lo que necesites. Puedo quedarme con un amigo si quieres estar sola. Mirabel dudó, mirando las fotos de su familia en la pared. Caras sonrientes, momentos felices. ¿Eran reales o se trataba de una hábil ilusión? ¿Cuántos de sus recuerdos resultaron ser mentira? No, decidió finalmente. Quédate. Tenemos que aprender a hablarnos, aunque duela, aunque no sepamos a dónde nos llevará. Tobin la miró agradecido. Gracias, dijo en voz baja. Al menos por intentar comprenderme. Mirabel no contestó. Se quedó sentada mirándose las manos, sintiendo cómo el mundo que la rodeaba se desmoronaba, y al mismo tiempo se reconstruía en algo nuevo y desconocido. No sabía si algún día entendería o aceptaría lo que había aprendido hoy. No sabía si su matrimonio tenía futuro, pero de algo estaba segura. La vida que había llevado en los últimos años, una vida de tranquila desesperación y silenciosa aceptación de la distancia que la separaba de Tobin, ya no era una opción. Algo tenía que cambiar. Y tal vez esta revelación, por dolorosa que fuera el primer paso hacia algo más honesto y real, ya fuera con Tobin o sin él. Tobin se levantó con aire inseguro. Prepararé la cena, dijo. Si tienes hambre. Mirabel asintió, aunque no tenía apetito. Lo vio marcharse a la cocina y se sintió extrañamente aliviada. El misterio se había resuelto. El muro que los separaba se había derrumbado. Y aunque no sabía qué pasaría después, aunque el dolor y el resentimiento aún la quemaban por dentro, sintió que podía respirar plenamente por primera vez en mucho tiempo. Había estado tan ocupada intentando averiguar por qué Tobin se alejaba de ella, que no se había dado cuenta de que se había alejado de sí misma, de sus propios deseos y necesidades. Quizá había llegado el momento de reencontrarse a sí misma, con o sin Tobin. Había pasado una semana desde su conversación con Tobin, y Mirabel aún se sentía aturdida y desorientada. Seguían viviendo bajo el mismo techo, pero se había formado entre ellos una extraña y frágil tregua. Eran educados el uno con el otro, cuidadosos en sus palabras y gestos,
como dos extraños que se encontraban por casualidad en el mismo espacio. Tobin ya no ocultaba sus visitas a Landon, era sincero sobre lo que le pasaba en terapia, intentaba ser lo más abierto posible. Mirabel apreciaba estos esfuerzos, pero seguía sintiendo que el suelo bajo sus pies era inestable. El viernes por la noche, cuando Tobin anunció que se iba a casa de su madre a pasar el fin de semana, Mirabel sintió alivio y ansiedad a la vez. Alivio por no tener que mantener esa fachada de normalidad. Ansiedad ante la perspectiva de quedarse a solas con sus pensamientos. El sábado por la mañana, tras una noche agitada, decidió que no podía quedarse más tiempo en casa. Necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que pudiera ver la situación desde fuera, sin prejuicios ni juicios. Su elección recayó en Herschel. Cuando Mirabel entró en Pure Intentions, el timbre situado sobre la puerta la saludó con un tintineo familiar. Herschel estaba detrás del mostrador clasificando recibos. Cuando la vio, sonrió con verdadera calidez. «Mirabel, me alegro de verte. ¿Necesitas limpiar algo?» «No», negó con la cabeza. «Es que necesito un consejo, y tú eres el único al que puedo recurrir». La expresión de Herschel se tornó seria. Asintió, como si supiera que era algo importante. «Claro que sí. Estaba a punto de cerrar para comer. ¿Subimos?» Mirabel accedió, y unos minutos después estaban sentados en el acogedor piso de Herschel. Él preparó té, esta vez de jazmín, y esperó pacientemente a que ella ordenara sus ideas. «¿Recuerdas la nota que encontraste en el abrigo de mi marido?», empezó por fin Mirabel. Resultó que él no era una amante, era su terapeuta, Landon. Tomó un sorbo de té y continuó. «Tobin es bisexual. Lo ha ocultado toda su vida. A mí, a todo el mundo, incluso a sí mismo. Ha estado en terapia durante el último año, intentando aceptarse a sí mismo, su orientación. Y en el proceso, ha desarrollado algunos sentimientos por Landon, no solo como terapeuta». Herschel escuchaba atentamente, sin interrumpir, sin mostrar sorpresa ni juicio. Su presencia calmada le dio a Mirabel la fuerza para continuar. «Hablamos. Tobin me lo contó todo. Cómo había luchado contra sus sentimientos durante años, cómo se odiaba por ello, cómo temía que yo descubriera la verdad y me alejara de él. Jura que nunca me ha engañado físicamente, ni con Landon, ni con nadie. Y yo le creo». «Pero», le espetó Herschel suavemente cuando ella se quedó callada. «Pero no sé qué hacer ahora», admitió Mirabel. «Le quiero, de verdad. Llevamos 11 años viviendo juntos, pero en los últimos años ambos hemos sido infelices, aunque por motivos diferentes. Y ahora que la verdad ha salido a la luz, no estoy segura de que podamos volver a la normalidad. No estoy seguro de querer hacerlo». Herschel se quedó pensativo mirando por la ventana, donde las ramas de los árboles se mecían con el ligero viento. «Cuando Allison enfermó», dijo por fin, «hablamos mucho de la vida, de las decisiones que tomamos, sobre los remordimientos. ¿Sabes lo que me dijo justo antes del final? No te arrepientas de nada, Herschel. Todos nuestros errores, todas nuestras extrañas vueltas y revueltas, nos han llevado a donde tenemos que estar». Se volvió hacia Mirabel. «Llevo mucho tiempo pensando en esas palabras, sobre todo después de su muerte, cuando intentaba averiguar qué hacer a continuación. Y me di cuenta de una cosa, a veces nos aferramos al pasado no porque fuera tan bueno, sino porque tenemos miedo del futuro desconocido». Mirabel se quedó en silencio, meditando sus palabras. Daban en el clavo de sus dudas. ¿Realmente quería mantener su matrimonio con Tobin porque aún lo amaba? ¿O solo tenía miedo de empezar su vida de nuevo, a los 37 años, sola? «No puedo decirte lo que tienes que hacer», continuó Herschel. «Nadie puede. Es tu vida, tu elección. Pero puedo compartir lo que he aprendido desde que Ellie murió. A veces hay que desprenderse de algo valioso para liberar las manos para algo nuevo». «¿Crees que debería divorciarme de Tobin?», preguntó Mirabel sin rodeos. Herschel negó con la cabeza. «Creo que deberías hacerte una pregunta. ¿Qué te hará feliz a largo plazo? No ahora, ni el mes que viene, sino dentro de un año, dentro de 5, dentro de 10. Y lo que es más importante, ¿qué hará feliz a Tobin? Porque el matrimonio no se trata solo de ti, sino de dos personas que deciden vivir juntas. Si uno de los dos es infeliz, tarde o temprano lo serán los dos». Mirabel recordaba los últimos años de su matrimonio. Las cenas tranquilas sin hablar, los fines de semana que pasaban en habitaciones separadas, las noches en que yacían en la misma cama, pero como en mundos diferentes.
¿Era esa la vida que quería para ella? ¿Era la vida que Tobin se merecía? ¿Sabes qué es lo que más me duele?, dijo en voz baja. No es que Tobin sea bisexual. Podría aceptarlo, de verdad. Lo que me duele es que no confiara en mí lo suficiente como para decírmelo. Que eligiera sufrir solo durante años, haciéndonos desgraciados a los dos, en lugar de confiar en mí. ¿Y siempre has sido completamente sincera con él?, preguntó Herschel sin juzgar, solo con genuino interés. Mirabel se preguntó, ¿le había hablado a Tobin de su decepción matrimonial? Sobre cómo se sentía invisible, no deseada, a medida que él se distanciaba cada vez más de ella? ¿Sus dudas, sus miedos, sus inseguridades? No, respondió con sinceridad. Yo también he estado ocultando muchas cosas. No cosas tan fundamentales como la orientación, pero cosas importantes, sentimientos, dudas. Quizá, sugirió Herschel con suavidad, vuestro matrimonio se construyó sobre el autoengaño mutuo. Tobin no era el único que ocultaba una parte de sí mismo. Ambos lo hacíais, cada uno a su manera. Mirabel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Había una dolorosa verdad en las palabras de Herschel. Ella y Tobin habían mantenido durante años la fachada de un matrimonio perfecto, ocultando sus verdaderos pensamientos y sentimientos a los demás, el uno al otro, e incluso a sí mismos. ¿Qué se supone que debo hacer?, se preguntó, sintiéndose perdida. No puedo responder a esa pregunta, dijo Herschel negando con la cabeza. Pero puedo sugerirte que pienses en lo que realmente quieres de la vida. No el matrimonio, ni a Tobin. La vida. ¿Quién es Mirabel Pruitt sin etiquetas ni papeles? ¿Qué quiere para sí misma? Era una pregunta profunda para la que Mirabel no tenía respuesta. Había pasado tanto tiempo definiéndose a través de su relación con Tobin, de su trabajo como traductora, de su papel como esposa, que casi había olvidado quién era. No estoy segura, admitió con sinceridad. Creo que me perdí en algún punto del camino. Entonces quizá esta sea tu oportunidad, sonrió Herschel. Una oportunidad para redescubrirte a ti misma. No a través del prisma de las expectativas o percepciones de otra persona, sino tal y como eres en realidad. Mirabel reflexionó un momento. Había una sabiduría en sus palabras que no podía ignorar. Tal vez la revelación de Tobin no fuera solo una crisis en su matrimonio, sino una oportunidad para que ambos fueran sinceros por fin, consigo mismos y con el otro. Creo que Tobin necesita libertad para explorar su identidad. Sin culpa, sin miedo a ser juzgado. Se merece la oportunidad de descubrir quién es realmente. ¿Y tú qué te mereces?, preguntó Herschel en voz baja. Mirabel guardó silencio durante largo rato, mirando por la ventana la ciudad que se había convertido en su hogar, pero que nunca la había aceptado del todo. Una ciudad en la que vivía como una sombra de sí misma. Merezco honestidad, dijo por fin. De Tobin y de sí misma. Merezco la oportunidad de averiguar lo que realmente quiero de la vida. Y si Tobin y yo tomamos caminos separados, bueno, quizá así deba ser. Herschel asintió. Es una sabia decisión. Tómate tu tiempo. Date a ti y a Tobin espacio y tiempo para ordenar vuestros sentimientos. A veces lo mejor que podemos hacer por los que queremos es dejarles seguir su propio camino. ¿Incluso si ese camino se aleja de nosotros?, preguntó Mirabel en voz baja. Sobre todo entonces, Herschel miró la foto de Allison en la estantería. El amor no tiene que ver con la posesión, sino con la libertad. Libertad para ser uno mismo y dejar que la otra persona sea ella misma. Mirabel sintió que la pesadez que arrastraba desde que descubrió la verdad sobre Tobin retrocedía un poco. No sabía qué pasaría después. No sabía si seguirían juntos o si sus caminos se separarían. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar libremente. Gracias, dijo sinceramente. Por escucharme, por no juzgar. Todos somos personas que intentan encontrar su camino en un mundo complicado, dijo Herschel encogiéndose de hombros. ¿Quién soy yo para juzgar la búsqueda de otra persona? Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la calle. Se está haciendo de noche. ¿Te gustaría subir a la azotea? Es una vista maravillosa de la ciudad, sobre todo al atardecer. Mirabel aceptó y subieron las estrechas escaleras hasta la azotea del edificio. Herschel tenía razón. La vista era realmente espectacular. El sol se ocultaba tras el río Mississippi, coloreando el cielo y el agua en tonos dorados y morados. Las luces de Cape Girardeau empezaban a encenderse,
creando un mapa de puntos brillantes contra el crepúsculo cada vez más denso. Se sentaron en las sencillas sillas de madera que, obviamente, Herschel guardaba aquí para momentos como aquel. «Vengo aquí a menudo por las tardes», dijo mirando al horizonte. «Ayuda a mantener la perspectiva. Cuando ves la ciudad desde arriba, tus propios problemas parecen más pequeños». Mirabel asintió, comprendiendo lo que quería decir. Desde allí, su vida, su matrimonio, sus problemas parecían solo una pequeña parte del panorama general, importantes para ella, pero no definían el mundo entero. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Herschel tras un largo silencio. «¿Cuándo vuelva Tobin?». «Le diré que necesita tiempo y espacio para aclararse», respondió Mirabel. «Que no le guardo rencor por ser quien es, pero que ambos tenemos que averiguar qué queremos de la vida y del otro. Que podemos tomarnos un descanso si lo necesitamos». «¿Y si te preguntas si aún lo amas?», preguntó Herschel con suavidad. Mirabel se lo preguntó. ¿Amaba a Tobin? ¿Al Tobin que conocía desde hacía 11 años? ¿O al nuevo Tobin, que empezaba a revelarse al mundo? O tal vez amaba la idea de su matrimonio, el modo de vida que habían construido juntos. «Le diré la verdad», respondió finalmente, «que una parte de mí siempre le amará, pero que el amor verdadero no es solo un sentimiento, es una elección que hacemos cada día, y ahora mismo, no estoy segura de cuál es la elección correcta para ninguno de los dos». Herschel asintió. «Eso es honesto, y la sinceridad siempre es el mejor punto de partida, pase lo que pase». Se sentaron en silencio, observando cómo los últimos rayos del sol desaparecían en el horizonte, dando paso a la noche. Mirabel sintió una extraña calma. Se encontraba en el umbral de una vida nueva y desconocida. Una vida que podría o no incluir a Tobin. Una vida en la que tenía que redescubrirse a sí misma, sus deseos, sus sueños. ¿Sabes lo que le gustaba decir a Allison? Herschel miró las primeras estrellas que aparecían en el cielo. Todo final es un nuevo comienzo. Todo depende del ángulo desde el que se mire. Mirabel sonrió. Una mujer sabia era tu Allison. Sí, la voz de Herschel no era tanto de tristeza como de gratitud por los recuerdos. Me enseñó muchas cosas. La más importante, que la vida no termina con la pérdida. Simplemente cambia de forma. Mirabel pensó en su situación. Quizás su matrimonio con Tobin no tenía que terminar. Quizás solo estaba cambiando de forma. De una relación basada en la insinuación y el autoengaño a algo más abierto y honesto. O tal vez era mejor que rompieran y se dieran la oportunidad de empezar de nuevo. «No sé qué va a pasar ahora», admitió. «Pero por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo de averiguarlo». «Eso es una victoria», le sonrió Herschel. «El miedo a lo desconocido es lo que más nos paraliza. Cuando lo superamos, somos libres de elegir nuestro propio camino». Mirabel se quedó mirando las luces de Cape Girardeau, pensando en cuántas vidas, cuántas historias, cuántas esperanzas y decepciones se escondían detrás de cada ventana resplandeciente. Cada persona allí abajo estaba teniendo sus propias luchas, encontrando su propio camino, tomando sus propias decisiones. Y ella no era más que una de ellas, ni mejor ni peor, solo un alma más que intentaba encontrar sentido y felicidad. «¿Crees que es posible volver a empezar? ¿A nuestra edad?» «A cualquier edad», respondió Herschel con seguridad. «Tenía 52 años cuando dejé mi carrera de fotógrafo y me trasladé aquí. La vida no se acaba hasta que decidimos que se ha acabado. ¿Sabes lo que veo cuando te miro, Mirabel? No solo una mujer en crisis matrimonial. Veo a un hombre a punto de descubrirse, una persona que está empezando a darse cuenta de quién es realmente y qué quiere de la vida. Es fascinante». Mirabel sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, no de pena, sino de un extraño y casi olvidado sentimiento de esperanza. Esperanza de que había mucho más por venir, muchas más oportunidades, muchos más caminos. «Gracias», dijo en voz baja, «por todo». «De nada», sonrió suavemente Herschel. «Y recuerda, pase lo que pase contigo y con Tobin, elijas el camino que elijas, no es el final de tu historia, es solo un nuevo capítulo». Estaban sentados en la azotea, contemplando las luces de Cape Girardeau por la noche, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Mirabel pensaba en lo que le diría a Tobin cuando volviera, en la conversación que tendrían que mantener, en las decisiones que tendrían que tomar, juntos o por separado. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de esas conversaciones y decisiones. Se sentía fuerte, preparada para afrontar el futuro,
fuera cual fuera, porque al fin y al cabo, era su vida. Y solo ella podía decidir cómo sería su vida en el futuro. La ciudad vivía su vida. Las luces centelleaban como estrellas caídas en la tierra. Y en ese momento, Mirabel sintió una extraña conexión con toda la gente de allí abajo, cada uno con su propia historia, sus propios problemas, sus propias esperanzas. Todos intentamos encontrar nuestro camino, pensó, y a veces necesitamos perdernos para volver a encontrarnos. Hace una tarde preciosa, dijo Herschel en voz baja. Sí, asintió Mirabel.